Hermano, buenos días. Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Les saludo. Qué bueno poder entrar a sus hogares en esta ocasión que estamos siguiendo el estudio sobre escatología. Bien, la semana pasada hablamos acerca sobre la iglesia que amaba más a la obra del Señor que al Señor de la obra. Antes del rapto de la iglesia del Señor, muchas indicaciones hay de parte de Dios acerca de cómo van a estar las diferentes iglesias, las diferentes denominaciones. Entonces, una de las denominaciones es la iglesia de Éfeso, que había perdido su primer amor. Ahora habla acerca sobre una denominación que va a ser perseguida en algún lugar seguro del mundo, como estamos viendo ahora en la realidad. Entonces, vamos a dividir esta meditación en tres partes. La primera es el destinatario y la descripción de la iglesia de Esmirna. La segunda parte es la fidelidad y el valor de la iglesia perseguida, la iglesia de Esmirna. Y la tercera es la exhortación, cómo anima el Señor Jesucristo a esta iglesia. Entonces, vamos a ir versículo por versículo en una forma textual y lativa para de esa manera poder enriquecernos mejor con la palabra del Señor. Algunas cosas que he podido investigar es en idioma griego para de esa manera ser más preciso, porque el idioma griego, como dije alguna vez y siempre lo afirmo, es un idioma exacto y por eso es necesario acudir al idioma griego. Entonces, lo que vamos a meditar es del versículo 8 al versículo 11 del libro de Apocalipsis, el capítulo 2. Por favor, tenga la amabilidad, hermano, de abrir su Biblia en Apocalipsis, en el capítulo 2, del 8 al 11. Apocalipsis, capítulo 2, del 8 al 11. Entonces, la palabra del Señor dice así. Apocalipsis 2, 8 al 11. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, el Señor Jesucristo se le presenta en la isla de Patmos, donde estaba preso el apóstol Juan, se le presenta y él cae como muerto ante la presencia, ante la magnificencia y la presencia del Señor Jesucristo. El Señor Jesús pone su diestra, su derecha y lo levanta al apóstol Juan y le dice, escribe 7 cartas. Entonces, esta es una de las 7 cartas, de la segunda carta que le escribe a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna estaba al norte de la iglesia de Éfeso y era un lugar de mucha concentración. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos de Esmirna estaban a favor y estaban que adoraban también al César, es decir, al emperador romano. Y también había una gran cantidad de judíos, una colonia muy grande de judíos allí en Esmirna que odiaban a los cristianos y los perseguían a los cristianos. Entonces vemos esa situación. Esmirna significa mirra, o sea, que nos denota que el sufrimiento de esta iglesia. En la actualidad hay iglesias así también que son perseguidas. Por ejemplo, en África, en Nigeria, en Corea del Norte, hay realmente iglesias que están siendo perseguidas y siendo atormentadas, atribuladas realmente por los gobernantes. Entonces, esta iglesia era muy fiel, tenía mucha fidelidad al Señor y tenía mucho valor, es decir, una iglesia valerosa, que predicaba la palabra de Dios en cuanto a su muerte, la muerte de Cristo, y a la resurrección del Señor Jesucristo. Es una iglesia fiel, gloria al Señor. Por eso dice la Biblia acá, yo conozco tus obras, le dice el Señor Jesús, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Permítame explicar algo. Dice, yo conozco tus obras. El Señor conoce todo lo que nosotros hablamos y todo lo que nosotros también hacemos. A Él no se le pasa nada. ¿Cómo estamos trabajando para el Señor? Trabajamos para su gloria. Todo debe ser para su gloria, ¿no? Si nosotros hacemos algo para que nos alaben o para que nos reconozcan, realmente eso no tiene
valor, eso se llama vanagloria. Entonces debemos trabajar todo para la gloria del Señor. ¿Estamos trabajando para la gloria de Dios o estamos trabajando para nosotros mismos? Entonces el Señor dice, yo conozco tus obras, yo sé cómo te desplazas, qué es lo que hablas y qué es lo que haces. Pero también dice la palabra de Dios en este versículo 9, dice, y tus tribulaciones. La palabra tribulación es la palabra tilipsis. Tilipsis significa persecución, o sea, que era una iglesia que la perseguían los judíos y también los romanos. Y por eso que el Señor dice, y tu pobreza. ¿Por qué esta iglesia estaba en pobreza? Porque lógicamente, como estaban en persecución, esta iglesia no se le permitía a sus tierras cultivar, no se le permitía trabajar, sus negocios eran realmente saqueados, se entraban inclusive a su casa, a las casas de estos creyentes de Esmirna, y saqueaban sus casas, le robaban todo. Entonces estaban en pobreza porque no podían trabajar, no podían cultivar sus tierras, etcétera, etcétera. Entonces por eso es que ellos estaban en pobreza. Pero como esta iglesia hacía obras y predicaba la palabra del Señor y hacía obras para el Señor, entonces Dios le dice, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Y es que nuestra riqueza, queridos hermanos, está en el cielo. Miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, por favor, abra sus Biblias, en Mateo capítulo 6, el versículo 20, y vamos a leerlo desde el versículo 19, por favor. Mateo 6, 19 al 20, dice así, es una exhortación para nosotros, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Trabajemos para el Señor y trabajemos mandando nuestras riquezas arriba en el cielo. Gloria al Señor. La palabra telipsis entonces significa persecución. Esta iglesia era perseguida y por eso es que se mantenía en pobreza, pero se mantenía en la presencia del Señor con fortaleza y con fuerza. Seguían predicando la palabra del Señor. En la actualidad, queridos hermanos, hay iglesias que son perseguidas. Quizás aquí en el Perú no tenemos tanta persecución, no tenemos persecución grande, podemos predicar la palabra con libertad, tenemos que aprovechar, predicar la palabra porque estamos nosotros con esa libertad de predicar su palabra. Pero hay lugares donde no se puede ni mencionar siquiera la palabra cristianismo. Y estos lugares como en el Oriente, como también en África. Entonces yo tengo aquí apuntados algunas noticias. Usted puede entrar en internet y se va a dar cuenta ahí sobre la persecución que hay a la iglesia del Señor en ciertos lugares. Por ejemplo, acá tengo apuntado, dice, el 16 de enero del 2019, Madrid, Europa, Press, 4.305 cristianos fueron asesinados a causa de su fe en Cristo. La persecución va en aumento, ha explicado el director de Puertas Abiertas en España, Ted Blake. En Egipto dice, hay un grupo violento contra los cristianos que se llama ISIS. Este grupo decapita a los cristianos y son decenas de personas que han sido decapitados por predicar la palabra de Dios y por ser solamente cristianos. Gente inocente que predica la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es por gracia, por medio de la fe, predicando la palabra, porque ellos ponen y honran al Señor Jesucristo en alto, por eso es que los decapitan. Tenemos en África, el 11 de febrero, esta noticia fue el 11 de febrero, hace poco, hace unos 3 meses del 2020, de este año, la International Sociedad para la Civilidad, publicado por el ACI, y dice, en África, 4.000 cristianos asesinados
por este personaje que se llama así, Boko Haram, por la secta yihadista, fíjese. Entonces hay muchos cristianos que son perseguidos en la actualidad, son perseguidos, son muertos, son martirizados tan solo porque son cristianos. En Irán, en otro lugar, una joven, solo por mencionar la palabra cristianismo, fue condenada a 3 meses de prisión y a 10 latigazos, En África, la fuente responsable es José Ángel Gutiérrez. Esta noticia es fresca, del 26 de abril de este año, del 2020, 26 de abril del 2020. La noticia decía, acusan a los cristianos que son culpables de crear el virus COVID-19. Imagínense, hermanos, cómo son perseguidos los cristianos. En Bangladesh, el 9 de febrero del 2020, una familia cristiana es secuestrada y una de sus hijas obligada a casarse y a convertirse en el Islam. En China, también, el 5 de abril del 2020, salió esta noticia. La dictadura comunista intensifica la represión contra los cristianos. En Corea del Norte también no se admite que puedan adorar a Jesucristo, sino que ellos dicen que tienen que estar adorando a su gobernante, a Kim Jong-un. Sí, imagínense, queridos hermanos, y así puedo decir un montón de noticias, cantidad de noticias, que hay persecución a la iglesia del Señor. Estamos en los últimos tiempos, en los últimos días, hermanos, por eso que estas 7 cartas indican cómo va a estar la iglesia del Señor antes del rapto. Ahora, vamos al versículo 10, la exhortación que el Señor Jesús hace. El versículo 10 del libro de Apocalipsis, capítulo 2, dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos, nota esa palabra, algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea que aquí está diciendo que algunos, no toda la iglesia. Por eso que sabemos que el rapto va a ser antes de la tribulación, porque en la tribulación no son algunos los que van a ser perseguidos. Si la iglesia se quedaría en la tribulación, no va a ser algunos, sino toda la iglesia, todos los que pertenezcan a la iglesia del Señor serán perseguidos y pasarán la tribulación. Pero cuando dice algunos, está diciendo algunos de la actualidad, ¿no? Como por ejemplo en el Oriente, como acabamos de mencionar, van a ser perseguidos y van a pasar entonces un tiempo muy desagradable por la causa de predicar la palabra del Señor. No temas, está en el indicativo presente. La palabra en griego, ahí no temas, es me probou, quiere decir, vendrán ahora pruebas muy fuertes en estos lugares por predicar la palabra del Señor. Pero la Biblia dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, lo cual nos dice que va a ser poco tiempo, porque el rapto se avecina y viene, queridos hermanos. Gloria al Señor. Entonces, esto es importante que todos nosotros lo entendamos, porque estamos viviendo ya los últimos tiempos, por qué no decir la última generación que nos ha tocado vivir, y tenemos que darle gracias a Dios que quizás de repente no muramos, hermanos, porque el Señor está ya por venir. Gloria a Dios, que el Señor venga, gloria al Señor. En esta iglesia se encuentra un gran hermano que murió quemado, un mártir, y me refiero yo a Policarpo. ¿Quién era Policarpo? Policarpo era el discípulo de Juan, del apóstol Juan, que se encontraba preso en la isla de Patmos. Policarpo era fiel al Señor en todo, y como era fiel al Señor y predicaba la palabra, los romanos, el procónsul romano lo llevó entonces a cárcel y le dijo: si tú reniegas de Cristo y tú confiesas que eres
una persona que adoras al emperador, entonces nosotros te dejamos libres. Si tú maldices a tu Señor, que dice que se llama Jesús, entonces nosotros te dejamos en libertad. Depende de ti. Ahora, Policarpo. ¿Y sabe lo que contestó Policarpo, hermano? Yo lo tengo apuntado aquí, lo voy a leer. Dice, Policarpo le dijo, respondió, 86 años hace que le sirvo a Jesús, mi Señor, y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir de mi rey que me ha salvado? Le contestó así al procónsul romano. El procónsul romano dijo, vayan y calienten la hoguera y quémelo a este hombre llamado Policarpo. Entonces lo amarraron y prendieron la hoguera. Dice la historia de la iglesia, que Policarpo cantaba himnos y mencionaba el Salmo 23, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Ciertamente moraré largos días en la casa de mi Señor Jesús. Qué lindas palabras, hermanos, en la hoguera. Y él no dejó de cantar hasta que las llamas apagaron su voz. Pero no apagaron su voz para siempre, porque todos nosotros los cristianos tenemos como un ejemplo que si hay persecución, como decía en la iglesia de Esmirna, nosotros cantaremos siempre al Señor el Salmo 23 maravilloso. Mucha palabra hay de Dios para nosotros. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Una vez un pastor me dijo, mira Freddy, el diablo podrá destruir tu cuerpo, el cuerpo de barro. Dios te va a dar otro cuerpo mucho mejor, un cuerpo maravilloso, indestructible, que jamás va a ser destruido ni va a morir. Y el diablo podrá atacar tu cuerpo, pero nunca podrá matar tu alma. Así que nuestra alma está seguro en los brazos del Señor, en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Qué ejemplo realmente de este Policarpo, ¿no, hermanos? Es un ejemplo tremendo, queridos hermanos. Pregunta. Bueno, yo me he hecho esta pregunta ya, pero tú, dime, si estuvieras en este momento perseguido y te dijeran, ¿sabes qué? Te vamos a quemar vivo si tú maldices al Señor Jesucristo. ¿Qué dirías? Entonces, si tú dices, yo no voy a maldecir nunca a mi Señor Jesucristo, quien me ha salvado y es mi Rey y mi Señor, entonces si tú le dices así, quiere decir que tú eres un verdadero creyente, queridos hermanos. Por eso dice la palabra de Dios que seamos fieles hasta la muerte. Yo tuve que investigar esta palabra que dice fieles hasta la muerte. Es la palabra en griego ginou pistos, fe. Y no pisto, sé fiel hasta la muerte. Está en una voz imperativa. Si morimos en esta condición de fidelidad, el Señor dice que Él, dice acá la Biblia, hermanos, nos va a dar la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte y nos dará, dice, y te daré la corona de la vida. Y no pisto significa sé fiel hasta la muerte. Ahora pasamos al versículo 11. Dice el versículo 11. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No sufrirá daño de la segunda muerte. Venciere. La palabra venciere es nikon. ¿Qué significa nikon? Se refiere a que nosotros permanezcamos fiel hasta el final, queridos hermanos. Pase lo que pase, mantengámonos fiel en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Muy bien, bien. Ahí también dice aquí que Él nos dará algo. ¿Qué nos va a dar? La corona de la vida. La corona de la vida. Esta corona de la vida, queridos hermanos, es una corona que se llama estéfanos. Es una corona para el vencedor. No es una corona real. La corona real la tiene nuestro Señor Jesucristo. A Él la realeza, a Él la gloria, a Él la alabanza, a Él todo, a nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios sí nos va a dar una corona, pero una corona de vencedor, Bien, entonces vemos aquí que la palabra no sufrirá daño, en el griego es ou me adiketei.
oume adiketei. Está en primer oristo del subjuntivo, que significa una declaración para todo aquel que cree, habiéndose arrepentido y haberlo recibido a Cristo de corazón y de verdad, siendo fiel, entonces Él nos va a dar una corona de la gloria. Y también dice, nos va a librar de la segunda muerte. Y aquí quiero explicar un poquito, queridos amigos y hermanos. El creyente nace 2 veces, del vientre de la madre y por medio de la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Nace 2 veces y muere solamente una sola vez. El que no es creyente, nace una vez, pero muere 2 veces, por cuanto está separado de Dios. Dice que la separación, la palabra de Dios dice, por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos somos pecadores, todos somos imperfectos. Solamente hay un solo camino para poder llegar a Dios y ser salvo de la muerte segunda. Este camino es Cristo. Él mismo lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es el único camino y es el único que ha muerto y ha resucitado. Ningún líder de alguna religión manifiesta que ha resucitado. El único que ha resucitado es Jesucristo. Gloria al Señor. Por eso dice: te libraré de la segunda muerte. Y eso es lo que tenemos que hacer, queridos amigos, todos, por favor, piensen esto, que después de esta muerte hay una segunda muerte para los que no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, para los que no andan conforme a la palabra del Señor. Reciba a Jesucristo, por favor, y sálvese de la segunda muerte, porque Cristo es la verdad. Él dice la verdad, Él nunca ha mentido, jamás ha mentido Jesucristo. Entonces, después de esta muerte, usted muere en sus pecados, usted es condenado. Pero si usted se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted es perdonado. Reciba a Cristo en su corazón. Yo lo hice, ¿sabe cómo? Como una oración. Voy a hacerlo así. Y todos los hermanos, por favor, acompáñenme y oren en estos momentos por todas las personas que están escuchando en estos momentos. Vamos entonces a hacer una oración. Usted, amigo, si está usted trabajado, cargado, está cansado, no tiene usted explicación de dónde vengo, por qué estoy aquí y a dónde voy, y usted tiene en su corazón, en su alma, como un vacío existencial, no sabe por qué, algo pasa, usted necesita, quizás esté pasando un momento de depresión. Jesucristo dice: venid a mí, los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Ven a Jesucristo, pruébalo a Jesús. Vas a ver que Dios te va a bendecir, te va a ayudar. Él te va a acompañar, Él te va a bendecir realmente. Si tú crees esto, entonces di esta oración, por favor, que es un empezar, simplemente es empezar, decirle: Señor, perdóname todos mis pecados, yo creo en ti. Dile así. Inclina tu rostro conmigo y dile así: Dios Santo, perdóname todos los pecados que he cometido. Yo creo en Jesucristo y le entrego mi vida. Creo que Él es mi Señor, que Él ha muerto por mí y que Él ha resucitado por mí. Hoy día hago esta oración. Te ruego que me inscribas gratuitamente en el libro de la vida. Gracias, Señor. Perdóname, por favor. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Muchas bendiciones. Si usted ha hecho esta oración, créame que Dios le ha inscrito en el libro de la vida. Bendiciones, bendiciones. Dios le bendiga.